Estoy aquí, buscando un poco de amor y de compasión que ofrecer para aliviar la gran sed de Jesús que agoniza. Yo pido un poco de amor, pero en torno a nosotros solo hay maldad inhumana, odio profundo, gritos y blasfemias que brotan de los corazones y de los labios de aquellos que asisten a su ejecución. Y, entre ellos, hay un grito que penetra mi corazón, lo hiere y lo hace sangrar con indecible dolor. Baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz y entonces sí creeremos en ti. Pero sí, precisamente para subir a esta cruz, mi Hijo ha nacido, ha crecido y ha vivido, para convertirse en el dócil Cordero que manso es conducido al matadero. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Yo, con mi presencia de madre, hoy, debo ayudarlo a permanecer sobre la cruz, para que el querer del Padre se cumpla y vosotros podáis ser redimidos y salvados por él. Permanece, oh Hijo mío, sobre la cruz. Estoy aquí para ayudarte a extenderte sobre tu patíbulo, a sufrir, a morir. Permanece, oh Hijo mío, sobre la cruz. Solo así nos salvas, solo así, atraes a todo el mundo a ti. Para esto has descendido del seno del Padre a mi seno virginal de madre. Para esto, durante 9 meses te he llevado en mi seno y te he dado carne y sangre, para tu nacimiento humano. Para esto, has nacido de mí en Belén y has crecido, como todo hombre, a través del ritmo de tu desarrollo humano. Para esto, te has abierto como una flor, durante tu infancia y te has formado en el vigor de tu adolescencia. Para esto, has llevado el peso del trabajo diario en la pobre casa de Nazaret, has estado asistido todos los días por mí, tu tierna madre, con la ayuda preciosa de tu padre legal, José. Para esto has transcurrido los 3 años fatigosos de tu vida pública anunciando el Evangelio de la salvación, curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, abriendo las puertas del reino a los pobres, a los pequeños, los humildes y a los oprimidos. Para esto, has sufrido el juicio y la condena del tribunal religioso, convalidada por Pilato, que te ha entregado a la cruz. Estás ahí, hoy, extendido sobre el trono de tu gloria, preparado por el Padre Celestial para ti, su Hijo unigénito, dulce y divino Cordero que quita todo el pecado del mundo, el mal, el odio, la impureza y la muerte. Cruz preciosa y fecunda, que llevas entre tus brazos al Salvador del mundo. Madero dulce y saludable, en el que está suspendido el precio de nuestro rescate. Cruz bendita y santificada por la víctima pascual, que hoy sobre ti se inmola en el único sacrificio que salva y redime a todos. Hijos predilectos, en este día de Viernes Santo, permitidme que os repita también a vosotros, permaneced con Jesús en la cruz. No cedáis a las engañosas tentaciones de mi adversario, a las fáciles seducciones del mundo, a las voces de aquellos que también hoy os repiten, bajad de la cruz. No, también vosotros, como Jesús, debéis comprender el designio divino de vuestro personal ofrecimiento sacerdotal. También vosotros decid sí al querer del Padre y abrios a las palabras de oración y de perdón. Porque hoy, también vosotros como Jesús, debéis ser inmolados por la salvación del mundo. Dongo como, 25 de marzo de 1989 Sábado Santo en el Sepulcro Nuevo. En el Sepulcro Nuevo hoy reposa el cuerpo de mi Hijo Jesús en el sueño de la muerte. En mi seno virginal, donde el Verbo del Padre descendió después del sí que di en el momento de la Anunciación, se posa su espíritu. Y me siento madre dolorida y satisfecha, herida y aplacada, sumergida en un océano de dolor y envuelta en un manto de paz, sacudida por el llanto e imbuida de una interior y divina bienaventuranza. Ya todo se ha cumplido. Ahora yo velo en acto de incesante oración, mientras mi corazón se abre a la certeza de la resurrección de mi Hijo Jesús. Mi mente se ilumina a la luz de su profecía y mi persona está toda proyectada en tensión de la espera de este su glorioso momento. Es el día de mi maternal soledad, es el día de mi inmenso dolor, es el día fecundo de mi segura esperanza.
es el primer día de mi nueva y espiritual maternidad. Entrad, hijos predilectos, en la cuna de mi corazón inmaculado y preparaos también vosotros para el momento de vuestro nuevo nacimiento, en el sepulcro nuevo, donde yace por este solo día el cuerpo sin vida de mi Hijo Jesús. Depositad el hombre que en vosotros debe morir, depositad el hombre del pecado y del vicio, del odio y del egoísmo, de la avaricia y de la lujuria, de la soberbia y del orgullo, de la discordia y de la incredulidad. Muera hoy en vosotros todo lo que habéis heredado del primer hombre, y salga finalmente a la luz el nuevo hombre que nace en el sepulcro nuevo, donde Cristo ha resucitado en el esplendor glorioso de su divinidad, el hombre nuevo de la gracia y de la santidad, el hombre nuevo del amor y de la comunión, el hombre nuevo de la misericordia y de la pureza, el hombre nuevo de la humildad y de la caridad, el hombre nuevo de la docilidad y de la obediencia, el hombre nuevo de la luz y de la santidad, el hombre nuevo formado en el sepulcro nuevo y que adquiere vida en el momento gozoso de la resurrección de Cristo. Este vuestro nuevo nacimiento se realiza en la cuna de mi corazón inmaculado, junto a mí, vuestra tierna madre, que comienzo así la nueva tarea de mi espiritual y universal maternidad. Solo este hombre nuevo, que nace en el misterio pascual de Cristo, puede abrir de par en par la puerta del sepulcro, en el que hoy yace toda la humanidad ya muerta, para hacerla resucitar a la nueva era de gracia y de santidad, que Cristo resucitado os ha traído en el momento de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Dongo como, 26 de marzo de 1989, Pascua de Resurrección en espera de su glorioso retorno. Hijos predilectos, vivid la alegría de la Pascua. Jesucristo flagelado, coronado de espinas, vilipendiado, llevado a la cruz, crucificado y ajusticiado como un malhechor, ha resucitado, con el poder que le viene de la persona y de la naturaleza divina, ha reclamado de la muerte su naturaleza humana y, en el esplendor de su gloria, ha salido victorioso del sepulcro. Cristo resucitado está vivo en medio de vosotros, no temáis. Él guía los acontecimientos de la historia humana a la realización del querer del Padre y de su gran designio de salvación. Cristo resucitado está ahora en el cielo, sentado en su trono de gloria a la derecha del Padre. A Él están sometidas todas las cosas. Bajo el escabel de sus pies serán humillados y vencidos todos sus enemigos. Desde este día la historia humana se abre a la plena glorificación de Cristo resucitado. Cristo resucitado volverá a vosotros sobre las nubes del cielo, en pleno fulgor de su gloria. Vivid hoy en espera de su glorioso retorno. No os dejéis desalentar por el momentáneo triunfo del mal y del pecado. No os entristezca la actual victoria en el mundo del rechazo obstinado de Dios, de la rebelión a su ley de amor, de una impiedad tan universal. No permitáis que ni siquiera os asalte la duda o la desconfianza al ver a la Iglesia tan herida y golpeada, insidiada y traicionada. Que la alegría pascual supere toda humana razón de aprensión y de tristeza. Cristo resucitado está vivo entre vosotros. Cristo resucitado marca con su victoria los acontecimientos del mundo y de la historia. Cristo resucitado quiere instaurar entre vosotros su reino, para que sea glorificado por todo el universo creado. Vivid siempre en la alegría y en una segura esperanza, en espera de su glorioso retorno. San Homero Teramo, 6 de mayo de 1989, primer sábado de mes, las 2 alas de la gran águila. Hijos míos predilectos, hoy me veneráis de un modo especial en el primer sábado de este mes de mayo, que vosotros me dedicáis de forma especial. Os reunís en cenáculos de fraternidad y de oración con vuestra Madre Celeste y cuánto consuelo dais a mi profundo dolor, cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado, porque, por medio de vosotros que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer, en estos vuestros tiempos, el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad, para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí.
vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos, a causa de estos ataques del dragón. En estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y, en algunos lugares, ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas de la gran águila. La gran águila es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios acogida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto en el que he establecido mi morada habitual. Está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios, los obro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad, haciéndoles acoger, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y el ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me he formado en todas partes del mundo con mi movimiento sacerdotal mariano, dejarse transportar conmigo sobre las dos alas de la gran águila, es decir, de la fe y de la caridad, acogiendo con amor, en estos vuestros tiempos, y viviendo la sola palabra de Dios, los grandes prodigios que yo realizo hoy en el desierto en el que me encuentro, son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos, para que se vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria sobre el dragón con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Santuario de Tindari, Sicilia, 14 de mayo de 1989. Fiesta de Pentecostés. El enorme dragón rojo. Hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Lo seguís invocando en estos vuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo, vuestra Madre Celeste. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo, espiritual y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo, que, en este vuestro siglo, se ha desencadenado por doquier, de una manera terrible,
para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos, es decir con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios, y con 7 cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la Tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que, por medio del Hijo, la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida del sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos, en todas partes del mundo, y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios, por medio de la fe y de la caridad, y los cultivo, yo misma, celosamente en mi celestial jardín. Entonces, cada día yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración, abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos diciendo, Santísima y Divina Trinidad, en el momento de tu universal negación yo te presento el homenaje de mi maternal reparación, por medio de todos estos mis pequeños, que cada día formo para tu mayor glorificación. De este modo, también hoy, el Señor recibe por boca de los pequeños y de los niños de pecho su perfecta alabanza. Milán, 3 de junio de 1989. Primer sábado y fiesta del Corazón Inmaculado de María la Bestia semejante a una pantera. Hijos predilectos, hoy os reunís en cenáculos de oración para celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de vuestra Madre Celeste. De todas partes del mundo os he llamado a consagraros a mi Corazón Inmaculado, y habéis respondido con filial amor y con generosidad. Ya he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en el cual mi Corazón Inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad, porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi Corazón Inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo, mi Corazón Inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida del sol. En esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa.
Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno, en el mundo bíblico, siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre, acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina, a través de la gracia, que él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra, con todos los medios, para impedir que las almas se salven y de este modo quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales, hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento, santificarás las fiestas. Aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento, no matarás. Aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes, el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento, no cometerás actos impuros. Aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento, no robarás. Ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento, no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo. Actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera,
las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor, son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza, la lujuria, a la caridad, la avaricia, a la prudencia, la ira, a la fortaleza, la pereza, a la justicia, la envidia, a la templanza, la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí porque sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza, y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad, y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia, y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza, y difunde el culto al ídolo del miedo de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia, y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza, y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres, la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y, en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprenderéis por qué, en estos tiempos, mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a Dios, frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, a vivir al pie de la letra el Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De ese modo, me sirvo de vosotros, pequeños hijos que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende y, en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia, y al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Dongo como,
13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima la bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición, ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije lo que estáis viviendo en estos tiempos, os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida del sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería, para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda, desde la tierra, una bestia que tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo, es sacrificado un cordero y, con su sangre, son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo que, en cambio, alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero, que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra, con 2 cuernos, llevan los obispos de la Iglesia, para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería, la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia, ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Jesús es la vida, porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino, que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad, porque es el palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra, por medio de interpretaciones naturales y racionales y, con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica,
para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer, que se ha difundido por toda la Iglesia, es la desaparición, en todas partes, de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalistas y naturales, por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo quede lacerado en todas sus partes. Al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección, y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la santa, católica, apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia, en su integridad, de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales estaría la Iglesia católica. La Iglesia es vida porque da la gracia y ella sola posee los medios eficaces de la gracia, que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía, por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta, solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por esto se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores,